para disputar una liga tan competitiva, pero yo confío, yo creo que confío más en ellos que ellos propios, ¿no? Pero yo confío en hacer un buen equipo, que formar un buen equipo y que tenga gente competitiva para que nos dé garantías de sumar los puntos, ¿no? Yo creo que tengo un equipo para mandar en el partido, quizá no para presionar arriba como me gustaría por la característica de nuestros jugadores, pero yo creo que por calidad yo creo que tenemos equipo para mandar al partido y espero conseguirlo, ¿no? ¿Y qué sabes o qué has podido averiguar del rival del sábado, del filial del Oviedo? Bueno, la verdad que analizamos un poco unas imágenes del año pasado, porque juega el mismo entrenador, sigue el mismo entrenador, el mismo modelo de juego, entonces me imagino que mantendrán. Y tuvimos ahí unas imágenes que no son muy buenas en un partido amistoso que tuvieron y es lo que tenemos. Y es precario, sí, pero es lo que hay, pero lo importante somos nosotros y ojalá que demostraremos la camiseta, la fuerza y el nombre de Compostela y ojalá que nos haga un buen partido y consigamos la victoria, ¿no? Durante la pretemporada, Fabi, no únicamente, pero has jugado muchos minutos y muchos partidos con tres centrales. ¿Esa es un poco la idea base o, bueno, la verdad es que tampoco está Pablo Crespo en ese caso por sanción? No sé si eso te puede, o un poco lo de los tres centrales es un poco la idea de partida o habrá que esperar al sábado? Sí, el tema del modelo de juego se adapta a las características de los jugadores, ¿no? No inicio iniciamos con 4, vimos que Crespo no estaría en los primeros partidos y después a característica de uno y de otro era mejor jugar con 3. Ahora hemos descubierto unos chavales que vino del filial que está aportando calidad y competitividad a la plantilla, entonces es una posibilidad de cambiar para 4 otra vez, pero a priori jugaremos con línea de 3 dependiendo de los jugadores que tengamos. Va a depender todo de la recuperación de los jugadores de esas 24 horas o 48 horas del partido, ¿no? También un poco la idea, o que se puede pensar desde fuera, es que has tratado de que el equipo que esté muy arropado siempre, o sea, que no lo cojan nunca con el paso cambiado. Y claro, cuesta un poco más estructurar el ataque, ¿no? Es decir, sobre todo arriba, que es donde más cambia también. Es lo que más te preocupa, ver un poco, por ejemplo, contra el Arenteiro en la Copa Federación, habéis pisado un poquito área, ¿no? del rival. No sé si eso es una preocupación. Sí, el partido del Arenteiro fue un partido muy brusco, violento, ¿no? Y las características que tenemos en nuestro equipo son jugadores que tratan muy bien el balón, pero a la hora de competir sin balón necesitamos mejorar. Y la verdad que con calidad que tenemos, yo pienso que podemos hacer mucho daño al contrario, es ajustar las piezas, porque cada pieza viene de un lado, de un equipo, tiene que ser ajustada, pero yo estoy confiante que tenemos base suficiente para hacer daño en los contrarios, ¿no? ¿Está sorprendiendo Darío Fermín, el chaval que vino del Celta? Sí, Darío es un chaval que escucha muy bien, tiene una movilidad muy buena y tiene gol, que es lo más importante. Yo creo que poco a poco él está creciendo y está se acostumbrando al sistema y a sus compañeros. La verdad que estoy muy contento con él y ojalá que las expectativas que tenemos en él resulten en puntos y goles, porque yo creo que es un jugador diferente
El otro día mismo contra el Inter, él que inició a jugada del gol, en otros partidos metió el gol, entonces estamos contentos y agradecidos por el club de traerlo, ¿no? Nada más también, bueno, tuviste aquí una larga etapa como jugador, fuiste entrenador también, ahora es tu segunda. ¿Qué sensaciones tienes esta vez? ¿Son distintas? ¿No? Sí. ¿Qué notas en el cuerpo en la semana de que arranque todo? Bueno, es una sensación buena, ¿no? Y lo que queremos es competir, demostrar que el trabajo está dando resultados, entonces es lo que nosotros queremos, es competir, que valga los 3 puntos, porque quiera o no quiera, los partidos amistosos es bonito, pero mezcla ese equipo, no van de verdad, y los 3 puntos la gente va de verdad. El friocito en la barriga antes del partido, eso es bueno, la adrenalina de la tensión. Entonces sí, yo estoy contento. La semana, infelizmente, tenemos problemas, pero yo creo que vamos con un equipo fuerte y estamos contentos de que iniciar la temporada cuanto antes para demostrar que tenemos condiciones de estar en un equipo grande como el Campos, ¿no?